Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro arquidiocesano de catequistas. Como ya lo habíamos anunciado en otra oportunidad, este encuentro va a constar de 3 etapas. La etapa parroquial, que es la que estamos iniciando, con la cual estamos iniciando en este día, pero también vamos a tener luego otras 2 etapas. La etapa por decanatos, que ya iremos viendo cómo vamos articulando estas etapas, y por supuesto la etapa del encuentro arquidiocesano, que va a ser de manera plenamente virtual. Espero que los que estén viendo esta iluminación que hoy vamos a tener del encuentro hayan podido juntarse, hayan podido tener este encuentro de manera presencial. Y por supuesto, si de encuentro presencial se trata, no nos olvidemos, cada uno con nuestro barbijo, cada uno con el alcohol, sanitizando nuestras manos, y si tenemos ganas de tomar mate en el encuentro, cada uno con nuestro mate. Cuidémonos en este encuentro arquidiocesano de catequistas también. Ojalá hayamos podido tener la oportunidad de estar juntos participando de este encuentro, aunque también podemos hacerlo de manera virtual y también aprovechar esta iluminación. Vamos a hablar un poquito de San José, porque recordémoslo, ya lo venimos diciendo en estos días, en este tiempo, estamos transitando el año de San José, por los 150 años de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia. Con San José tenemos una clave muy especial para vivir nuestro ser catequistas. Con San José es creer o creer. La fe es lo que mueve a San José, no hay otra cosa. Y eso es lo que queremos ver en un ratito nada más en esta iluminación. La fe en San José y el camino que Dios fue haciendo en San José por medio de su vivencia de la fe. ¿Podríamos decir que San José ha sido catequista del niño Jesús? Podríamos decirlo con toda seguridad. Jesús aprendió lo que sabe de vivir su fe de su familia, de José y de María. Entonces podemos contemplar a San José como el catequista de Jesús, podemos contemplarlo sin lugar a dudas. Y por eso San José se vuelve un ejemplo para nuestra vida de catequistas. Partamos en este día de una premisa. No siempre todo tiene que salir como lo planeamos. Si hay algo ante lo cual nos puso esta pandemia, es ante la incertidumbre. Estábamos acostumbrados todos como catequistas que en algún momento del año abríamos la inscripción, se anotaban los niños, los adolescentes, los catequizándose en general, comenzábamos, hacíamos la gran misa de apertura de la catequesis y empezábamos nuestros encuentros. Y lo empezábamos así, cara a cara, viéndonos, encontrándonos con el otro, tal vez todos amontonados en algún saloncito o debajo de la sombra de algún árbol. Estamos acostumbrados a eso. Y esta pandemia vino a desinstalarnos. Y entonces puso a los catequistas detrás de un teléfono, de un celular, de una computadora. Nos puso a todos, cuando pudimos volver a encontrarnos a 1,5 metros de distancia unos de otros, nos puso a todos con la imposibilidad de darnos un gran abrazo de bienvenida. Entonces, esta pandemia nos puso a todos nosotros en la incertidumbre de ir buscando las maneras y las formas de resolver las situaciones que se iban presentando. Nos encontramos con que no teníamos todos los medios necesarios, ni tampoco el conocimiento necesario para ponernos a dar encuentros virtuales de catequesis. Nos puso delante de una incertidumbre. Y si hay alguien que es maestro en manejar la incertidumbre y maestro en manejar planes que no salen como cada uno de nosotros quisiera, es San José. San José es el hombre que planificó su vida de otra manera. Cuando la palabra nos pone delante del Evangelio de la infancia de Jesús, nos cuenta que María estaba desposada con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. Este José era el hombre que vio en María la posibilidad de la realización de todas sus expectativas personales. Y no solamente de sus expectativas personales, sino también que vio en ella el proyecto que Dios tenía. Ahora, ese proyecto de San José era el mismo, exactamente igual
que el que luego le presentó el Señor? Me animo a decirlo, no. Porque si hubiese sido el mismo proyecto que tenía José desde el principio, el Evangelio no nos hubiese contado que pensó abandonarla en secreto. Ahora, este hombre, José, experto en asumir lo imprevisto, nos regala una clave esencial para que también nosotros podamos asumir lo imprevisto, y es vivir de cara a Dios, escucharlo, aprender a descubrir su voz que se nos da no solamente en la palabra que leemos cotidianamente, sino que también se nos manifiesta en las cosas que vivimos. En la carta del Santo Padre para el año de San José se nos recuerda que José escuchaba a Dios en los sueños. Y allí, en esos sueños, José aprende a identificar el llamado que Dios le hace a cumplir su voluntad. Pero no solamente identifica este llamado, lo hace, cumple la voluntad de Dios. Por eso es bueno que podamos ver algunos rasgos de este camino que Dios hace en la vida de San José. Dios se manifiesta en su camino. Lo hace con un lenguaje no tan ordinario. No porque los sueños como un modo de hablar de Dios no hayan aparecido en la Biblia. Aparecen y varias veces. Pero no es un modo ordinario de hablar de Dios. Dios habitualmente en la palabra aparece hablando por intermediarios. Los profetas, los sacerdotes, los reyes se convierten en aquellos intermediarios del mensaje de Dios para alguien, para su pueblo. Ahora a José Dios le habla personalmente. Y este Dios que habla directamente le dice a José cosas concretas. No temas recibir a María. Tomá al niño a su madre y vayan a tal lugar. Tomalo que ya está fuera de peligro. Dios le habla a José, le indica qué hacer y José lo cumple. Ese es el camino también de la vida cristiana, es el camino que nosotros estamos llamados a hacer. Escuchar la voz de Dios que nos habla, no siempre de las maneras más habituales, pero este Dios que nos habla nos indica el camino a seguir. Para esto hay algo clave. Debemos aprender a identificar la voz de Dios. Debemos adquirir familiaridad con la voz de Dios. José no es un improvisado en esto. José creció, maduró su fe con una invitación muy concreta. Shema Israel, escucha Israel. Una oración repetida una y otra vez a lo largo de toda su vida. Creció con la invitación concreta de escuchar a Dios. Y por eso José es un experto en escuchar la voz de Dios. Nosotros, catequistas de este tiempo, ¿qué tanto escuchamos la voz de Dios? ¿Qué tanto nos proponemos escuchar y entender lo que Dios quiere decirnos? Hay algo muy concreto. No puede haber un catequista que no se encuentre todos los días con la palabra de Dios. No puede haber un catequista que no tenga todos los días un momento de intimidad con el Señor para adquirir familiaridad con su voz, escuchar la voz de Dios y descubrir cuál es su voluntad. No puede haber, porque no podemos compartir la voz de alguien que no escuchamos. José es el hombre que aprende, luego de escuchar la voz de Dios, a abandonar su propio proyecto personal y asumir el proyecto que Dios le da. Y este proyecto que Dios lo da, lo asume no solamente como una cuestión de obediencia y abnegación. No, lo asume porque descubre que a través de este proyecto que Dios le propone, él será capaz de alcanzar la felicidad. ¿Cuántas veces nosotros somos extremadamente tercos en nuestro proyecto, en nuestra voluntad, y nos cuesta asumir lo que Dios nos propone? Hay muchísimas otras cosas que podríamos decir de la vida de San José y que pueden iluminar nuestra existencia como catequistas. Pero quisiera quedarme con 5 actitudes de San José que nos van a ayudar a ser mejores catequistas. Lo primero, el silencio. San José es el hombre
que aprende a callar para que Dios hable. ¿No será que a veces en nuestros encuentros de catequesis somos los que más hablamos? ¿No será que a veces no nos dejamos interpelar por las voces de los catequizandos, sean niños, sean adolescentes, sean adultos? ¿No será que a veces hablamos tanto que no le dejamos al otro expresar lo que Dios quiere que exprese en ese momento? El silencio es una de las actitudes en el camino de San José que estamos llamados a asumir. Lo segundo, la contemplación. José no solamente sabe escuchar la voz de Dios en los sueños, sabe escuchar la voz de Dios y descubrir su proyecto en medio de las cosas. José es el hombre que contempla la realidad y sabe ver en la realidad que lo rodea la voluntad del Señor. La cercanía. Si hay alguien que se manifiesta cercano a la Sagrada Familia, pero no solamente a María, a José, sino también cercano a todo su pueblo, es José. ¿Qué tan cercanos nos manifestamos nosotros a nuestros catequizandos? Hagámonos simplemente una pregunta. Cuando alguno de ellos no viene al encuentro, no se conecta al Zoom, al Meet o a donde estemos conectados, ¿nos ocupamos? ¿Nos preocupamos de él? ¿Nos acercamos hasta el lugar donde está, aunque más no sea virtualmente? La cercanía, pero la cercanía de corazón, la cercanía en verdad, es la que convierte, es la que transforma. Y nosotros, a ejemplo de San José, estamos llamados a tener esta cercanía con nuestros hermanos catequizandos. Lo cuarto, la adaptación. José es el hombre que no improvisa, sabe hacia dónde ir aún en el imprevisto. José es el hombre que descubre en medio de una realidad cambiante hacia dónde va el proyecto de Dios. Nosotros aprendemos a adaptarnos, sabemos adaptarnos ante los cambios que se nos proponen. Y lo quinto, la responsabilidad. José sabe de su responsabilidad sobre los demás, asume a los demás como suyos, asume a los demás como parte de sí mismos. Y no solamente eso, los pone como mucho más importantes. ¿No nos suena esto? Por supuesto, nos suena al mensaje concreto de Jesús, que los demás sean más importantes que uno mismo, amar a los demás hasta entregar la vida. Qué bueno que nosotros podamos entonces, a la luz de esto, descubrir cuánto tiene José, San José, para enseñar a nuestra vida de catequistas. Que podamos seguir viviendo entonces este encuentro, esta jornada, de la manera en que la hayamos organizado en cada una de nuestras parroquias, sea virtualmente, sea presencialmente, que podamos seguir viviéndola de la mejor manera. Que el Señor los bendiga a todos y nos regale seguir viviendo este encuentro arquidiocesano de catequistas en su presencia. Que Dios los bendiga.